permite a nosotros tener una conexión con el momento presente cuando estamos atentos y ha llegado atención plena con la realidad que vivimos. Y se manifiesta el mirar con atención a través de la pupila. Cuando tú estás con alguien que dilata la pupila, te está mandando un mensaje emocional de conexión, de empatía, de una mirada apreciativa. A veces tenemos una mirada un poco medio oscura, muy centrada, muy fría, y ahí en ese momento cuando nos miran así, ¿nosotros qué hacemos? Nos protegemos, porque no hay confianza. La confianza se da cuando tú te conectas con la otra persona de alma a alma, no tanto de la parte mental, porque todos tenemos errores, y muchas veces lo que estamos es viendo los errores de otras personas porque es una proyección de nuestros propios errores. Pero cuando nosotros miramos con atención y tenemos esa mirada apreciativa, damos un paso muy importante que tiene que ver con la seducción, ¿no? Y hay 4 reglas que ustedes van a anotar todas las cosas que estoy diciendo, pues después ustedes van a hacer una tarea con lo que estoy diciendo. O sea, no se pongan solamente a ver si te vienen a escribir de vez en cuando. Sobre todo cuando tienes algo que te llega. No escribir cualquier cosa, escribir algo que te llega de verdad en ese momento. Y que tú consideras que ese sería como el decálogo del servicio, que lo vamos a construir después que yo termine la charla. Entonces, hay 4 claves. La primera clave es la cara simétrica. Cuando una persona tiene la cara simétrica, está definitivamente que tú sientes que hay una integralidad entre lo que piensa, siente, dice y hace. Cuando una persona tiene la cara simétrica, es más bonita, y cuando tiene la cara no simétrica, es más feo. Así tan sencillo. Sobre todo cuando uno tiene la cabeza torcida, o tiene de repente una mirada así demasiado punzopenetrante, así como muy directa, o de repente cuando tienes una expresión, porque la belleza es la ausencia del dolor. Y cuando nosotros estamos más conscientes, cuando estamos más felices, hasta nos rejuvenecemos también. Tú ves que hay personas que tienen la misma edad tuya y están como viejos ya. En cambio hay personas que están más viejos y se ven más jóvenes, ¿no? Entonces eso es un secreto de la conexión y la comunicación con la gente. Y eso tiene que ser directamente desde tu esencia, de tu sabiduría, no de tu mente. La mente debe ser utilizada como una herramienta, pero para que no te utilice a ti. Porque tenemos en la mente, estamos en el análisis, y mucho análisis crea parálisis. Cuando hay una conexión con otra persona, estamos hablando de servicio integral al cliente, servicio al cliente, tenemos que tener conciencia de que aparte de la cara simétrica, la sonrisa es muy importante. Como lo decía muy bien en tu charla magistral, así catedrática, muy detallada y muy precisa. Y evidentemente hay algo muy importante en esa conexión que tú tienes con la persona, que al tener la conexión, la persona puede tener hasta un problema, y como que se le olvida el problema. Por eso es tan importante con los hijos, no verlos así como el juicio y la oración, sino que ellos están siempre en el momento presente, y tienen la pupila dilatada. Y tú te conectas con un niño, y al momento que te conectas con un niño, tú sientes que hay una conexión emocional muy hermosa. Entonces, esa conexión emocional que tenemos, cuando miramos con atención, y muchas veces uno sabe cuando alguien está mirando, cómo te está mirando. Hay personas que miran, eso no es verdad. O hay personas que te pican el ojo, ¿no? O hay personas que se sonríen. Todo depende de la conexión que tienes contigo. O el problema no está fuera de ti, el problema está dentro de ti. Lo que pasa es que nosotros estamos echando la culpa a los demás porque es una manera de enjuiciar a los otros, y no ves, como dice muy bien la Biblia, ves una vejiga en el otro o ves una pajita en el otro y no ves la vejiga que tienes tú en el ojo. Cuando tú empiezas a entender que la cara simétrica y el contacto visual es importante, y la sonrisa es importante, también la parte corporal. O sea, cuando una persona tiene una actitud corporal de cansancio, de agotamiento, de no integralidad, porque el sistema, vamos a decir, la columna cuando está erecta, tienes mayor capacidad de energía. Cuando tú empiezas a observar eso con atención, esas son las 4 claves. 1, mirar con atención, con una mirada apreciativa. 2, estar en una posición integral de la cara simétrica. 3, la sonrisa. Y 4, el movimiento corporal. Fíjate que cuando una persona baila, si te gusta bailar, ¿con quién vas a bailar? Con la persona que mejor baila. Porque hay un movimiento que el movimiento te da a ti de alguna manera una conexión energética importantísima. Si no date cuenta, muchas veces que cuando una mujer camina, sobre todo el hombre que es visual, las mujeres son más auditivas, ¿no? El hombre cuando camina, ¿qué hace la mujer cuando camina? Se mueve como esa negra que tiene un tumbado de cerca cruz, porque de alguna manera tú tienes una conexión con el movimiento corporal. Y eso es todo inconsciente. O sea, tú no estás pensando, se está poniendo bien, no, tú sientes o no sientes. Tú te conectas o no te conectas.
Una vez que tenemos esa capacidad de mirar con atención y podemos ver claramente lo que estamos diciendo, si yo le digo a ustedes que piensen en un tigre grande, fuerte, bengala, ¿qué imagen tienen ustedes? Un tigre grande, fuerte, bengala. A veces uno dice que querrá decir algo escondido ahí. Pero si yo digo que piensen en un kusikapsu, ¿qué imagen tiene en la cabeza? Kusikapsu con acento en la U. ¿Qué imagen tiene en la cabeza? No saben, pero hay personas que en vez de ponerse rojo una vez se ponen rosado toda la vida y que dicen, ay, eso es un perrito japonés. Hay personas que no pueden callarse la boca y reaccionan en forma mecánica, ¿no? Pero un kusikapsu no significa nada. Y muchas veces estamos hablando con los niños con palabras que ellos no entienden. Igualmente con el cliente que tampoco entiende. Dígame los que tienen terminología técnica. Yo vengo del área tecnológica y usaba muchos memotécnicos y muchos acrónimos. ¿Y qué pasaba? Que una vez yo di una charla con un rector de la universidad y yo di una charla magistral, yo estudié todo en inglés perfecto, la pronunciación, yo no quería equivocarme porque era perfecto, ¿no? Ahora soy imperfecto, pero en aquella época era perfecto, pues la juventud te lleva días que tiene que ser perfecto, soy yo para competir, ¿no? Y cuando yo terminé la charla yo estaba, tú sabes, con el ego, yo estaba así inspirado, yo lo hice perfecto, me sentía muy bien, y le pregunto al rector, ¿y qué le pareció la charla? Me dice, no entendí nada. Y yo le digo, ¿cómo es eso que no entendió nada? No, es que no entendí nada. ¿Pero qué parte no entendió? Nada. ¿Qué es lo que pasa? Que yo no sé nada de computación. Y muchas veces estamos hablando de un lenguaje que las personas no entienden nada. Pero es bien importante en ese mirar y escuchar con atención, y el que escucha con atención no piensa cuando el otro habla. Y muchas veces, cuando estamos escuchando, estamos comparando. ¿Es verdad? ¿Es mentira? ¿Eso es? ¿Eso no es? Y la cara no ayuda. Pues tenemos la mirada medio impulso penetrante, evaluativa y analítica, pues estamos buscando la vuelta a las cosas a veces innecesariamente, muchas veces de forma inconsciente. Lo importante de eso es la capacidad de autoobservarte, que en la capacidad de observarte te vas a dar cuenta qué haces que no debes hacer, y qué no haces que debes hacer, y qué haces bien que debes mejorar. Cuando tú estás en ese péndulo y te estás dando cuenta de que tu objetivo, y tienes que tener claro la meta, ¿cuál es el objetivo? Y muchas veces no tenemos claro el objetivo. Yo recuerdo un cuento que aprendí una vez, que estaban tres muchachos que querían una pizza paparone, y los tres estaban emocionados con la pizza, veían la pizza y la pizza y la pizza. El papá, vamos a comer pizza el sábado, pasaban los días y todo el tiempo a la pizza y la pizza. Cuando llegó el pizzero, en el momento que estaba conversando con la persona que le vendía la pizza, peleó el papá con el pizzero. Y los muchachos esperando la pizza. Ese era su objetivo. Y cuando sale de ahí, porque el papá dice, no te va a comprar nada, los hijos le dicen, eran trillizos, los hijos le dicen al papá, mira papá, la próxima vez cuando salgamos, me tienes que decir cuál es el objetivo. Si pelear con el pizzero o comer pizza. Y muchas veces estamos en la vida que perdemos el objetivo, porque nos dispersamos, porque de alguna manera estamos en una cantidad de información en la cabeza, porque no estamos en el momento presente, porque no estamos conscientes de lo que está pasando. Y lo que está pasando hay que aceptar la realidad, aunque sea dura, aunque cueste. Porque es la forma como tú vas a mejorar desde la realidad, no de la suposición, la imaginación, las posibilidades, las explicaciones, las justificaciones de por qué cometí el error. Acepta el error, cometí un error una vez, pero no el mismo error toda la vida, ¿no? La invitación es que cometas errores nuevos. Una vez que tenemos ese mirar y escuchar con atención y lo practicamos, no solamente lo tenemos en el concepto mental e intelectual, sino lo ponemos en práctica, vamos a pasar al segundo paso, el de la misión, que es ilumina tu conciencia. ¿Qué pasa cuando una persona está inconsciente? Y tú le dices, pero mira, tú tienes una mirada muy fuerte, o no escuchaste a la persona. Generalmente hay una reacción, y hay una explicación, porque no estás consciente de lo que está pasando en ese momento, sino estás más reactivo. Y hay que pasar de la reacción a la acción. Y cuando estás reactivo, ¿qué sucede en ese momento que tienes esa posibilidad? Que estás con la dificultad de aprender. Una persona que fuma, yo fui fumador, y él me decía, no fumes más porque ese no es tu problema. A mí me quita la ansiedad, además no engordo. Después de que fumar engordé 10 kilos, y no engordo, y tenía razón, pero a veces es mejor ser feliz que tener razón. Ahí es donde viene el punto que cuando tú empiezas a iluminar tu conciencia, el despertar la conciencia, empezar a darte cuenta que estás cometiendo errores. Ese es un primer paso importantísimo. Pero a veces tenemos la tendencia que cuando cometemos un error, nos volvemos eruditos en el error, investigamos las causas del error. Es que yo cuando era chiquito, es que yo realmente la última vez, es que mi pareja anterior me decía esto, pero estás en el pasado. Cuando tú empiezas a estar consciente
de que no puedes cometer el error todo el tiempo, empiezas como a desarrollar la capacidad de autoobservación más allá de la observación mecánica automática reactiva. Ahí es donde pasa al segundo paso, que es querer cambiar. Y para querer cambiar se necesita ¿qué? Tener el foco claro, el objetivo. En segundo lugar, en el cambio implica rutina, que es la disciplina. Y por otra parte, el autocontrol, sobre todo cuando uno quiere romper un cigarro y tiene ganas de fumar o lo que fuese, tú tienes que observarte para darte cuenta que estás adicto a lo que sea. Puede ser cualquier cosa, yo fui adicto también. Yo sé lo que significa la adicción. Cuando uno entra en ese proceso y se da cuenta de que la vida es corta y que hay que disfrutarla, no puedes perder más tiempo, mientras más temprano mejor, se da un proceso mágico que empiezas a crear un nuevo hábito. Ese hábito no se va a crear un día para otro, necesita práctica, necesita refuerzo, necesita foco, necesita concentración, necesita que tú estés haciendo lo mismo todos los días hasta que el hábito se instala. Yo, por ejemplo, todos los días medito media hora, todos los días, de verdad. O sea, ni siquiera pararme al despertarme. Eso es un hábito que, aunque no tenga ganas, pero el hábito lo tengo. Y me pasa a veces que ya no tengo ganas de hacer eso, porque me da flojera, pero hay una parte importante de la vida que es darte la instrucción. Y darte la instrucción significa que en un momento determinado, cuando ya tienes una rutina y un hábito, ¿qué sucede? Que tú no dependes del análisis, voy a hacerlo o no voy a hacerlo, voy a caminar o no voy a caminar, sino que la mente te dice, hazlo. Y esa es la nueva instrucción cuando tú quieres hacer algo. Date una orden, voy a caminar, me levanto, no importa si tienes flojera, no importa si ponte los zapatos y empieza a caminar. Después que caminas ya un minuto, ya no hay problema. Pero el problema es la decisión que tienes que tomar para empezar a caminar, o para dejar los cigarros o para cambiar un hábito. Una vez que tú tienes claro el proceso de lo que yo llamo orden en los pensamientos, emociones y acciones, que es lo que pienso, siento, digo y hago, que eso es muy importante en los procesos comunicacionales, pasamos a un punto muy importante que es entrar en el saber quién soy. Porque primero tenemos la capacidad de mirar y escuchar con atención, la segunda despertamos nuevos niveles de autoconciencia que viene siendo el compromiso de crear un nuevo hábito. Y hay una gran diferencia cuando estamos involucrados, estamos comprometidos. Una persona que está involucrada piensa mucho. Son los eruditos que dan muchas explicaciones. Una persona que está comprometida siente. Y en una faena de toros, en una calle, cualquiera desde por acá, está una gallinita y un cerdo. El cerdo es correcto aquí, ¿no? Cochinito, cerdo. Y resulta que el cerdo está conversando a las 8 de la mañana y dice, vamos a desayunar aquí y yo quiero comerme un par de huevos fritos con jamón y tocineta. Le dice la gallina al cochinito. Y el cochinito le dice, señora, en ese desayuno usted está involucrada, porque usted pone el huevo y no siente y se va y deja el huevo y se lo come, pero usted no siente nada. En cambio estoy poniendo mi pellejo. La gran diferencia entre estar involucrado y comprometido, tienes que revisarlo en tu vida, en qué áreas de tu vida estás involucrada y en qué áreas de tu vida estás comprometida. Por ejemplo, en una faena de toro, ¿el toro y el torero están involucrados o comprometidos? No, los dos están comprometidos, porque los dos tienen el riesgo de morir porque están poniendo su pellejo. Uno por un cacho que le mete en el estómago y el otro porque el torero le mete una espada y lo mata. En cambio, lo que están viendo los de la barrera, los toros que están viendo los de la barrera son los que están involucrados. En una relación de pareja, si uno está involucrado y no está comprometido, ¿quién sufre? El que está comprometido. En una sesión de un crimen, el que mata es el que está comprometido. El que piensa es el que está involucrado. Acuérdense que involucrarse es pensar, comprometerse es sentir. En los condominios, los que están en la junta de condominio están involucrados o comprometidos. En cambio, todo el mundo está quejándose de lo que están haciendo porque están involucrados. Entonces, esa gran diferencia de estar involucrado y comprometido es lo que nos puede permitir el cambio cuando tú quieres lograr una meta determinada, que quiere decir, voy a mirar con atención, voy a tener una mirada apreciativa, voy a cambiar hábitos, voy a conocerme a mí mismo. Y el paso de conocerse a sí mismo es bien interesante. Hay un señor que está caminando y se le cae un ojo. Yo a veces digo cosas muy extrañas, se le cae un ojo. Y cuando se le cae el ojo lo recoge y por error lo coloca viendo hacia dentro. Cuando ve lo que está arriba se asusta y voltea hacia afuera y dice, ay, qué bueno ver para afuera y no para adentro. Pero el error está en que en vez de voltear los ojos hacia arriba, tenemos que voltear los ojos hacia el corazón y empezar a conectarnos con nuestra sabiduría. Generalmente las personas que son más serias y más estructuradas son los que tienen más sentimientos.
pero les da mucho miedo expresarlo, porque se sienten débiles. Y hay una gran diferencia entre la sensibilidad y la susceptibilidad. La sensibilidad está conectada con tu esencia, con tu corazón. Es una conexión para los que creemos en Dios, una conexión con Dios. Es una conexión con el momento presente, porque estás sensible al observar. Por ejemplo, cuando llegas a tu casa y ves tus hijos que te besan y te abrazan y tú te conectas. O sea, ¿qué disfrute más grande? Yo te voy a Houston, donde están mis nietos, y yo estoy loco por verlos y jugar con ellos. Porque esa es la mejor experiencia de botar el estrés. Estar en contacto con alguien que no está pensando tanto, sino que siente el momento presente para que te lo transmitan, ¿no? Y vivas ese momento, ¿no? Pero a veces nos cuesta mucho. Cuando estuve en el área tecnológica, yo era muy serio y muy intelectual, y todo era perfecto. La corbata venía aquí, todo lo tenía perfecto, los zapatos perfectamente limpios, porque uno a veces depende mucho de lo que aprendió. Pero en la vida, lo más importante es disfrutar el estar vivo. Y el estar vivo es que yo descubrí en los procesos que más del 90% de las personas no hacen lo que quieren hacer, porque no se conocen a sí mismos. Y aparte se equivocan en la elección de pareja porque tampoco se conocen a sí mismos. Y empiezan a decir, si hubiera sido quien eras tú, me caso contigo, pero no te conociste tu previo para saber elegir quién era la persona correcta para ti. En esos momentos, cuando uno empieza a despertar y darse cuenta que la vida es corta y que hay que disfrutarla, entonces tú empiezas a decir, bueno, yo quiero saber quién soy porque no puedo seguir siendo un autómata, un robot mecánico, actuando de acuerdo a un aprendizaje, y que eso no me va a permitir disfrutar la vida estando en plenitud total. Y el primer punto es lo que vamos a ver con el día. El día es conocer tu flor. ¿Cuáles son tus fortalezas, limitaciones, oportunidades y riesgos? Las fortalezas son las cosas que tú tienes, son tus competencias, son tus talentos, son tus recursos, tu nivel de si te comprometes es una fortaleza. Si estás involucrado con una limitación. Cuando tú miras con atención, si tú miras con atención y tienes esos conceptos claros, es una fortaleza. Si tú no miras con atención, es una limitación. Pero tienes la oportunidad de mejorar, que es la flor FLO, de mejorar y crear nuevos proyectos y cambiar, porque eso es lo que te va a permitir crecer. Y no vas a crecer con la información que tienes, es con la que no tienes, para expandir tu conciencia y tu conocimiento, ¿no? Una vez que tú ves las ideas y organizas las ideas y tienes la oportunidad, que es el mundo de las posibilidades, entonces tú dices, concha, yo voy a tener un foco mejor, porque el foco que tenía no era el objetivo claro. Porque empiezas a darte cuenta cuál es tu camino, y ahí es donde empieza a activarse el GPS, el GPS de tu vida. Una vez que tú entiendes claro hacia dónde vas y tienes claro lo que tienes que hacer, aunque no lo hagas, porque ser efectivo en todos los procesos de la vida y en el servicio al cliente es hacer lo que tienes que hacer y no lo que quieres hacer. Cuando uno tiene ese proceso más claro, empieza como a revisar qué hago, qué no debo hacer, y empieza un proceso de evitar cometer el mismo error, que son los riesgos. Los riesgos son que ya tú sabes que tú vas a hacer algo, pero el camino te va a flojera. ¿Y cuáles son los problemas que tenemos de que nos impiden lograr cambio? Tenemos flojera, estamos cómodos, estamos dependientes, nos da susto, hay miedo del cambio. O sea, los riesgos son la historia que te procrastina, te sabotea tu momento presente. Y a veces uno está en el pasado y no está en el presente. Y está luchando con el pasado. Lo que no hice, lo que pasó, lo que me hicieron, no hay perdón, no hay liberación de emociones. Estás atrapado en las emociones. Hasta el momento que te dices, basta. Yo no quiero ser lo que no soy y quiero ser el cambio. Y el cambio del servicio empieza contigo. Tú no puedes dar lo que no tienes. O sea, hay personas que tú ves que están acartonadas con caretas y máscaras y se sonríen. A mí me pasó algo hoy en el hotel, que una persona me dijo algo, pero la sonrisa era tan falsa. Y yo me la quedé viendo a los ojos como que decía, ¿tú estás segura que me estás diciendo eso? Porque con mucho placer, pero el placer no estaba. ¿Okay? Entonces, hay cosas que tú empiezas a darte cuenta en la vida porque el proceso empieza contigo. Y cuando empieza contigo tienes que conocer cuál es tu flora, fortalezas, limitaciones, oportunidades y riesgos, y eso lo van a ver en el día. La herramienta que yo diseñé después de muchos años de experiencia, que digitalicé eso en una forma interactiva que los cuales van a ver. Una vez que nosotros estamos en el proceso de mirar y escuchar con atención, de iluminar la conciencia para crear nuevos hábitos, con el compromiso, no involucrado, y sobre todo hay que establecer la diferencia de que hay tres tipos de compromiso. El compromiso sano, que es el que tú lo haces, no importa lo que pase. Hay que estar allá a las 7:30, yo estoy a las 7 por si acaso hay tráfico y trancones o presas, como dicen por allá.
Pero cuando tú tienes claro eso, entonces tú eres previsivo. Pero hay personas que tienen un compromiso sano, que se vuelve insano. Lo querían hacer, pero siempre viene, es que había mucho tráfico, es que había muchas cosas, es que estaba muy lejos. Porque el tema de la puntualidad, que tiene que ver también con el compromiso, hacer lo que tú dijiste que ibas a hacer, requiere de que tú tienes que tomar previsiones. Porque siempre tenemos la excusa que el problema está afuera. Y el problema está dentro, no afuera. Y si tú te das cuenta de eso que tú dices, no solamente es en eso, hay muchas cosas que tú haces lo mismo. Lo que pasa es que no te quieres dar cuenta. Hasta que tú despiertas, porque el despertar es el punto clave de saber realmente quién eres. Pero luego otro cosa muy importante que es el conocer a las personas cuando las ves. No solamente conocer tu flor, sino la flor del gente. Cuando una persona tiene la mirada así como medio rectilínea, tú sabes que está mirando muy frío. Y cuando está mirando muy frío, tú percibes eso. O sea, uno puede perfectamente desarrollar, cuando te miran, hasta más o menos imaginarte qué están pensando. No exactamente, pero puedes ir a los extremos y decir, esta persona está incómoda, esta persona no le gusta lo que digo, esta persona le gusta lo que digo, y yo me doy cuenta enseguida cuando miro los ojos, porque yo estoy acostumbrado a mirar los ojos a las personas, y los capto inmediatamente. No hace falta que me digan muchas cosas, porque sé que hay una actitud y una energía que es proactiva, hay una conexión. Es más, cuando tú estás con tu pareja y haces un ejercicio de mirar los ojos, no tienes que hablar, es una conexión que se da. Y tú puedes percibir mucho más allá que el análisis y la evaluación, porque es la entrega, ¿no? Una vez que tenemos claro ese proceso de que tenemos que conocer a las personas, hay personas que les gusta que le hables y tienes que darle una cátedra explicativa para que la persona entienda los conceptos de la parte teórica. Yo recuerdo cuando empecé esto, yo empecé esto por un tema de salud mío y tuve un cambio radical en mi vida. Yo estaba en la área tecnológica con IBM, me enfermé, tuve procesos muy complejos y me estaba muriendo, y entendí que si no cambiaba me iba a morir. Y en esos momentos, cuando uno te das cuenta de eso, ya empiezas a darte cuenta de que no puedes seguir la misma persona que te va a llevar a un destino que tú no quieres estar. En cualquier contexto de la vida, con pareja, conocido, con quien sea. Y ahí es donde empieza que tienes que conocer a las personas y darte cuenta que hay personas que escuchan, y a las personas que escuchan que tienes tú, hablar. Porque necesitan información. Hay personas que no hace falta hablar, sino simplemente en el momento ver y de darle imágenes. Yo, por ejemplo, yo soy más visual que auditivo. Y yo cuando voy a la playa y veo un atardecer, yo me entrego y no pienso, no analizo, sino siento. Volvemos al punto que el momento que sientes es el sentir, no el pensar que pasa el futuro. Cuando empiezo a sentir, y yo me doy cuenta que una persona es visual, porque te da señales con la mirada. Tú le muestras un catálogo, le muestras imágenes, y la persona, tú ves que dilata la pupila, se emociona. Y en ese momento, cuando tú ves eso, tú dices, esta persona es visual. ¿Y cómo le voy a hablar? De esta manera. Porque ya no estoy hablando mecánicamente, sino estoy hablando estratégicamente. Y muchas veces en el servicio, con clientes de ciertas características, tienes que tener la capacidad de aceptar a esa persona que está enfrente, aunque no te gusta. Ahí es donde, cuando tú empiezas a observar, porque al principio sería un proceso como de conocer a la persona, porque tú no vas a hablar mecánicamente, sino si la persona de repente necesita que tú le des la información de una determinada manera, tú necesitas conocer un poco a la persona para ver cómo se lo va a decir. Y es algo estratégico, y no solamente en el servicio, es contigo, con tus hijos, con tu familia, con quien sea, ¿no? Porque tienes que tener claro que el proceso no es solamente en un contexto, tú eres tú en cualquier contexto. Lo que pasa es que en otro contexto no te expresas con la libertad que te expresas de repente en tu casa, porque te inhibes porque te van a botar el trabajo, ¿no? O te vas a creer gente. Pero hay momentos en que tienes que tener la flexibilidad de darte cuenta que para lograr el resultado de satisfacción al cliente, superar las expectativas del cliente, tú tienes que darle la información de acuerdo con la persona lo asimila mejor. Hay personas que tienes que hablarle con sustentación clara, con marcos teóricos, que a mí lo que me pasó mucho cuando empecé a hacer todo esto, porque yo lo hice en proceso mío de sanación. Yo trabajé con 30 psicólogos y 5 psiquiatras en un tiempo porque necesitaba que ellos estuvieran, porque las empresas me decían, pero que tú no eres psicólogo, ¿cómo tú vas a hacer esto? Pero al final el modelo fue creciendo, yo incorporé muchas cosas y tuve la facilidad de poder expresar las cosas de una manera más sencilla, con menos teoría pero más reflexiones internas. Y yo entendí que más que motivar a la gente a que salga, agárrense de la mano y brinquen, que reflexionen. Y mis charlas todas son reflexivas. Son para que te des cuenta, porque tú lo sabes, pero a veces, como digo yo, el huésped siempre está en tu alma, pero tú no te das cuenta que está ahí. Hasta que empiezas a escuchar. Y para escuchar tienes que calmar la mente.
Y cuando empieza ese proceso de entender la forma como te vas a comunicar con el cliente, ya sabes que hay visuales, auditivos, y hay otros que son kinestésicos, que son emocionales. En esos emocionales tú das mucha teoría porque se fastidia. Tú más o menos le cuentas un chiste, lo haces reír, te conectas, pues, y entonces esta gente se conecta contigo. Porque en ese momento lo importante es cuál es la conexión para lograr luego la satisfacción, por supuesto, superando sus expectativas y darle lo que le tienes que decir. Pero vamos a hacer unas sesiones comiquísimas a mí para poder entender esto mejor, para la práctica, ¿no? Una vez que estamos claros en eso, hay algo muy importante, es que tenemos 3 cerebros en uno. El primer cerebro es el reptil. Y el reptil son animales que funcionan tipo binario, 0 y 1. Si tú me atacas y eres más grande que yo, huyo. Si tú me atacas y eres más chiquito que yo, te como. Los reptiles son muy fríos, la mirada es muy fría, porque son los reptiles, la culebra, el cocodrilo, el caimán. Entonces tú sabes que ellos tienen que estar en una piedrita tomando sol porque están fríos, necesitan calentarse con el sol. Y tú ves que las iguanas están tomando sol, porque necesitan el calorcito. Pero también están los mamíferos, que son aquellas personas que tú le vas a hablar y si le hablas a nivel tan racional, tan directo, se fastidian. Entonces tú tienes que hablar con la conexión emocional. Entonces, ¿quiénes son los mamíferos? Bueno, todos los mamíferos, los tigres, los leones, todas las personas que cuidan a sus hijos, etcétera, etcétera. Hay personas que son muy mamíferos, que tú lo ves inmediatamente con la pupila dilatada. Hay otros que son reptiles que tienen la mirada medio buyú, así como punzo penetrante, como lineal. Y hay otras personas que son del neocórtex, que son personas que todo lo analizan y lo piensan intelectualmente y la explicación es muy, como dicen, cabalmente perfecta, ¿no? O sea, necesitabas transmitir una información que ayude a que la otra persona vea lo que tú quieres decirle, pero en palabras. A veces no hace falta las palabras para conectarse con la persona, pero las utilizamos. Y las mal utilizamos también. Hasta que llega un momento en que tú empiezas a darte cuenta, yo en este despertar no puedo ser lo que no soy. Y empieza un proceso de empezar a escucharte para que suba esa conexión contigo, sube la autoestima, el amor propio. El amor propio no es de hablar de la boca afuera, el amor propio es cuidarte, hacer ejercicio, comer sano. El amor propio es quererte, y quererte no es fácil, porque siempre tenemos muchas explicaciones. Hasta llega un momento que dices, ya basta. Una vez que tienes eso claro y te das cuenta que tú no puedes seguir haciendo cosas que no te dan paz interior y felicidad, poniendo límites, poniendo filtros a veces que hay que hacer, porque tú no puedes estar a veces con cualquier persona que de alguna manera no te permite ser feliz, y a veces hay que distanciarse de personas, excepto la familia que tiene que carácter, no tiene otra opción, tienes que aceptarla, pero puedes distanciarte un poquito porque esa relación tóxica te contamina tu ser interno. Cuando empezamos a entender eso, nos damos cuenta que vemos cuál es el cerebro que predomina en nosotros, el reptil, el mamífero o el neocórtex. Y que tenemos que hacer un equilibrio. Hay momentos que tienes que estar orientado al resultado, son los reptiles. Hay momentos que tienes que manejar las emociones, son los mamíferos. Y hay momentos que tienes que hablar de forma clara y precisa, para lograr transmitir un mensaje preciso. Yo era muy neocórtex, porque estaba en área de tecnología, todo era racional, lógica, estructura, algoritmo, etc. Y todo era intelectual, y la máquina, por supuesto, hablaba con ella, porque me encantaba hablar con ella, pero evidentemente era una conexión sin emociones. ¿Okay? Pero hay algo bien importante, una vez que tienes una persona enfrente, entonces hay una herramienta que se llama INESEN. INESEN, primero hay que aceptar al cliente que viene tal cual como esto, no puedes cambiar. Pareciera a veces que dice, pero tú deberías ser así, no, cada quien es como es. Y eso pasa mucho en la relación de pareja, que la persona tiene una expectativa con la persona y después cuando pasa el tiempo, si hubiera sido quien esto, no me caso contigo. Porque uno tiene expectativas, que las expectativas no son reales, porque son tuyas. Tú cuando tienes una relación con alguien que tienes una diferencia, estamos hablando de la diferencia, tienes que entender que esa persona no piensa como tú. Y es válido que no piense como tú, cada quien tiene una historia. Pero cuando tú aceptas a la persona, estás dando un paso mágico de inteligencia, y yo lo llamo la inteligencia práctica. Después de la emocional y la racional, es la práctica porque es la que en este momento conviene. No es la reacción que yo estudié algo, que está obsoleto de repente. No puedes responder preguntas nuevas con respuestas viejas. Eso lo pasa con los hijos cuando dicen, papá, eso lo estudié porque ahorita no. O los nietos más todavía peor, ¿no? Porque ellos te dicen la verdad pura porque ellos están en el momento presente. Uno es el que tiene el pasado a veces. Pero cuando uno se sale de esa historia y te das cuenta que hay momentos que con un cliente
hay que integrarse con el cliente. O sea, a lo mejor te dice que estás en el equipo diferente, pero tú no vas a pelear porque vas a defender, porque tú estás en el objetivo. ¿Cuál es el objetivo? Servir al cliente, no el objetivo es pelear con el cliente porque tiene un equipo diferente de lo que tiene el cliente. Hay que ser ecléctico, medio camaleón de cambiarse de acuerdo a la situación, porque tu objetivo ¿cuál es? Prestar un servicio de calidad, un servicio donde la persona salga satisfecha, una persona que dilate la pupila, una persona que se sienta contento con el servicio que tú le diste. Y en ese momento entonces la integración es clave. No es la pelea, sino es la integración. Eso se transporta a las parejas, a los hijos, a la familia, a cualquier lado, porque la integración es vida, es calidad, es disfrute de estar en familia todos juntos, integrados los hijos con los valores compartidos, papá y mamá. Cuando hay una integración se disfruta la vida. Entonces ese es un punto que a veces tenemos que integrar al cliente, porque el cliente también tiene su historia, a lo mejor la cara no ayuda porque tiene un problema. Y todos estamos dando una dura batalla con el tema del COVID, con lo que está pasando mundialmente, lo que pasó aquí hace unas semanas con todos los procesos que han habido. Entonces tenemos que ver las maneras cómo logramos la integración, y ese es un punto clave con el cliente. La integración con el cliente es sentir que son equipos. Luego otra parte que tienes que negociar. Entonces la N de negociación es que tienes que a veces decirle al cliente está bien, dos para ti, dos para mí. O vamos a negociar, yo te bajo el precio, pero te lo bajo lo que tú quieras. O en este caso te voy a prestar un servicio y te voy a dar este regalo, pero tienes que negociar. A veces que en la vida muy poca gente negocia con claridad. Realmente la negociación es a veces yo te quito o la negociación es pierdo. Pero no hay el gran win to win, el equilibrio, el que es beneficioso para los dos. Y ahí está la negociación. El otro punto importante a veces es complacer. Y complacer es que de repente te equivocaste y te diste cuenta que lo que estabas haciendo no era lo correcto, y entonces tú dices, me disculpa, yo me equivoqué. El McDonald's a veces tiene una estrategia. Yo recuerdo una vez que estuve en un sitio que reclamé algo, había una cucarachita o algo y yo no le había dicho nada todavía a la cucarachita. Y no, usted tiene razón, pero no te he explicado todavía lo que es. Pues está en automático, ¿no? Entonces le digo, no, pero es que yo quiero que tú me escuches. No, usted tiene razón, no, yo quiero que me escuches. Tengo una cucaracha en la hamburguesa, ahí se quedó calladito. ¿Por qué? Porque somos reactivos a veces. Nosotros creemos que tenemos la verdad absoluta y no nos permitimos el lujo de entender que tenemos que escuchar al cliente, tenemos que mirar los ojos, tenemos que estar conscientes de cuál es el objetivo, tenemos que entender si es visual, auditivo y kinestésico, tenemos que entender si estamos comprometidos o no con el cliente, tenemos que hacer una revisión para poder mejorar, y no solamente es con el cliente, empieza primero contigo, segundo con el entorno en cualquier contexto que esté. Y lo que va a surgir después de ese proceso de cambio de hábitos que vas a tener es que tú vas a prestar un servicio maravilloso en cualquier contexto, sea cliente o no sea cliente, sea de trabajo, sea de familia. Por lo que estamos hablando es algo de la vida cotidiana. No tiene nada que ver con un punto específico. Los puntos específicos son cuando ya se manejan los conceptos que son vinculados, como lo que manejó muy bien Silvia, que son vinculados al contexto del servicio al cliente. Pero en la parte humana, la parte interna, tienes que definitivamente entender que el proceso que tienes que manejar, cuando hay un error, tienes que reconocer y de alguna manera complacer para rectificar el error. Y que lo hagas de corazón, no que lo hagas mecánicamente porque la gente se da cuenta. Lo que pasa es que uno no se da cuenta de uno, por eso no se da cuenta de tu hermano. Hasta que hay un momento que tú despiertas y dices, oye, pero yo no puedo seguir haciendo esto porque no me siento bien, no me siento feliz. Acuérdense que la belleza es la ausencia del dolor. Cuando tú eres libre no tienes miedo. La libertad es la ausencia del miedo. Cuando tú empiezas a entender estas cosas, tú vas a fluir en tu vida, en cualquier contexto, porque vas a crear un hábito que te va a servir para cualquier contexto de tu vida. ¿Okay? Yo sé que a veces no es fácil, pero hay que arrancar, hay que empezar. No importa que estés en el punto cero de la ruta, pero comienza. Y no quieras ir las cosas ya, como el cuento de Mafalda que dice, Dios, dame paciencia, pero ya. Porque uno tiene todo lo que quiere ya, rapidito, ¿no? Hay un momento de la vida en que tú empiezas a darte cuenta que a veces hay que callarse la boca, porque definitivamente tienes que evitar entrar en un conflicto con una relación tóxica, porque no puedes continuar en esa forma. Yo tengo una amiga que las cosas que tienen que ver con esos procesos, cuando llega a la casa y ve que el marido tiene la mirada así muy fría, y quiero hablar contigo,
Amor, ya un momentico que voy a caminar. Evita. Y va a caminar. A la hora viene y le ve los ojos. Ahora sí que viene a decir, no, no te preocupes, no era nada importante. Porque la gente necesita a veces el desahogo inmediato. Como dicen los abogados, la evacuación inmediata de tu que está en tu mente, ¿no? Pero cuando tú empiezas a darte cuenta que el proceso es que tú tienes que a veces, primero aceptar, ese cliente es así, pues no puedes cambiarlo. Segundo, tienes que integrar porque te conviene para tener una mejor relación de equipo. Tercero, te conviene negociar cuando es justo la negociación, 2 partidos para mí, o 2 partidos para mí. Yo recuerdo que una negociación que tuve con mi expareja fue que a ella le gustaba el huevo, tortilla, no sé cómo se llama acá, el omelette, súper cocinado como una chancleta, se dice aquí también, como un zapato duro, una chola dura. Y yo le hacía eso blandito, pues me gustaba una tortilla española, y yo veía que ella comía así. Y yo decía, ¿no te gusta? Yo pensaba que no le gustaba, ¿no? ¿No te gusta? No, sí está bueno, por la cara lo ayuda, ¿no? Entonces yo agarro y al final me di cuenta que a ella le gustaba el omelette bien cocinado. ¿Qué hice yo? Negocié. El tuyo es muy cocinado, el mío no. Pero yo no te voy a imponer lo que yo quiero. Yo tengo que respetar qué es lo que te da mayor satisfacción a ti. ¿Okay? Una vez que tenemos claro eso, hay momentos que hay que enfrentar. Pero enfrentar con la acción y no la reacción. Y enfrentar con la acción es hablar claro, pero con respeto. Hablar claro y estar consciente que en ese momento, cuando tú estás diciéndole algo a alguien, le estás aclarando y le estás mirando los ojos y le estás diciendo, no puedo darte ese precio o no puedo hacer lo que tú quieres, no te puedo cambiar. O sea, hay cosas que tienes que enfrentar, porque no todo es que tiene razón de todos lados, a veces no la tienen. Pero hay que ser sutil y hay que manejar eso sin que la persona se sienta herida o se sienta confrontada. Hablar claro, pero con respeto, pero con palabras y no con un tono alto. Lo que pasa es que tú lo sabes, ¿no? Lo que pasa es que creo que tú no sabes. O sea, tienes que tener esa modulación del tono de voz que te va a permitir, obviamente, ser coherente, congruente y asertivo. Cuando uno tiene esa capacidad de ser coherente, congruente y asertivo, vas a lograr mayor efectividad en cualquier contexto, empezando contigo. ¿Okay? Yo durante muchos años quería yo hacer cosas hacia afuera, también cuando el problema no está afuera, el problema está dentro. Cuando uno tiene conflicto, lo tiene con uno y lo proyecta en otra persona. Entonces uno tiene que sanar, tiene que limpiar. Y tú puedes, cuando empiezas a observar, y la observación es clave, para darte cuenta que no eres lo que tú crees que eres y además tienes una historia que te ha bloqueado lo que tú eres y estás actuando mecánicamente porque son las caretas y las máscaras que tenemos para de alguna manera no sentir que nos pueden herir, nos protegemos más de la cuenta. O sea, somos más susceptibles que las susceptibilidades que pienso mucho y me preocupo por lo que me dicen y me dicen que tengo la cabeza fea y yo, verdad, yo no me la compro más, en vez de una persona sensible, a mí me gusta esa camisa y eso es tu problema, porque hablas claro. Pero es un proceso que tenemos que manejar con mucha sutileza, porque no es con la agresividad en la reacción, sino es un lenguaje propio, adecuado, donde tú enfrentas al punto que la persona se da cuenta y tienes que hacer que se dé cuenta que lo que está pidiendo no se lo puede dar. Con mucho dolor, mucha tristeza, son las normas, son las políticas, son los inventos. Tú argumentarás lo que tú consideras que es válido, pero al final tú no puedes, porque si no te vas a sentir muy mal cuando estás haciendo algo que no debes hacer. O comprases algo que no debes hacer. ¿Estamos claros? Okay. ¿Cuál es la hora ahorita para hacer el tiempo? En 5 minutos ya va a estar el coffee break. Ah, ok. Bueno, entonces, el punto clave es que en la mesa les voy a pedir que lo que anotaron, aquello que tiene que ver con un decálogo de calidad de servicio, ustedes lo tienen que construir cuando vengan de refrigerio en 10 minutos. Tiene que ser muy rápido porque el tiempo apremia. El decálogo de servicio es, por ejemplo, ¿qué consideras tú que un decálogo de servicio debe estar? Son 10 mandamientos. ¿Qué debe estar? Una expresión, un enunciado. Dímelo. La atención personalizada al cliente creería que es súper importante. Atención personalizada, eso es un punto. Otro segundo, ¿cuál es que tú consideras? O alguien que diga que tiene otro en la casita ya. Pero no todos a la vez, por favor. Compromiso. ¿Ah? Compromiso. Entonces tú vas viendo qué es lo que tú tienes que hacer en tu propio decálogo para mejorar tu calidad de servicio. Y si estamos hablando de una empresa, ¿cómo la empresa debería tener esa estructura de decálogo para tener el objetivo claro
que es, vamos a prestar un mejor servicio, y el decálogo son como los lineamientos, los mandamientos, de las cosas que yo debo hacer aunque no las haga. Pero esa es parte del decálogo, es la reflexión de qué estoy haciendo que no debo hacer. ¿Está bien? ¿Algún comentario? 10. Por eso ya en toda esta multitud, ¿no? en 5 minutos tenemos los 10. No voy a hacer el profundo decálogo porque no hay chance. Y viene después la sesión del role-playing, que vamos a hacer. Yo voy a ser un cliente no fácil y voy a elegir personas para que me convenzan de algo, creamos un servicio X y ustedes se dan cuenta de qué es lo que pasa y es un ejemplo real. Tienen que utilizar INSEE, integrar, negociar, evitar. Tienen que ver si soy visual, auditivo y kinestésico. Tienen que mirarme con atención con la mirada apreciativa. O sea, tienen que hacer lo que yo estoy diciendo ahorita porque este es el insumo para que ustedes puedan vivir una experiencia de juego-errores, que se llama. ¿Ok? INSEE es integrar, negociar, evitar, complacer, y enfrentar, y la M es buscar un mediador que muchas veces es escalar a otra persona que tiene más experiencia y en el momento que no sabe qué hacer, buscar ayuda. Mediador, buscar un mediador. Un mediador. Es una persona que medie entre el cliente y tú para ayudarlo, aunque no se entere el cliente, pero te da la información que tú no tienes, porque tiene la experticia y la experiencia. Ok, otra cosa importante, por favor.